Hola, bienvenidos a Código Conspiración, el lugar donde revelamos los secretos ocultos, las verdades prohibidas y los misterios que desafían la historia oficial. Comencemos. ¿Qué tal si te dijera que el nombre de Dios es más que solo un nombre? ¿Qué tal si contiene un significado oculto, uno tan profundo que conecta la historia, la arqueología y la profecía bíblica? Durante siglos, el sagrado nombre de Dios ha sido pronunciado con reverencia, escondido en textos antiguos e incluso borrado de la historia. Pero, ¿qué tal si te digo que incrustado en sus mismas letras hay un misterio que apunta directamente al Mesías e incluso predice el futuro? Esta no es una revelación ordinaria. Lo que estamos a punto de descubrir desafiará todo lo que creías saber. Quédate conmigo, porque al final de este video, verás el nombre de Dios de una manera que nunca imaginaste. Antes de sumergirnos, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones porque entender esta revelación podría cambiar cómo ves la Biblia para siempre. Vamos a empezar. A lo largo de la historia, diferentes culturas y religiones han dado a Dios muchos nombres para describir su poder, majestad y relación con la humanidad. En la Biblia, encontramos títulos como Número 1, Eloi, que significa Dios o poderoso, usado en el primer versículo de Génesis. Número 2, Adonai, que significa Señor o Maestro, resaltando su autoridad. Número 3, El Hada, que significa Dios Todopoderoso, a menudo asociado con su provisión y protección. Sin embargo, entre todos estos nombres, hay uno que se destaca por encima de todos, un nombre tan sagrado que los antiguos israelitas temían incluso pronunciarlo en voz alta. Ese nombre es el tetragramaton Yod-Ke-Vav-He, a menudo pronunciado como Yahvé y traducido como Señor en la mayoría de las Biblias en inglés. Pero, ¿por qué este nombre es diferente? ¿Por qué lleva un significado tan profundo? La respuesta yace en su significado divino oculto dentro del antiguo idioma hebreo, un significado que no sería completamente entendido durante miles de años. Para comprender verdaderamente el poder de este nombre, debemos retroceder a uno de los momentos más cruciales en la historia bíblica, el encuentro entre Moisés y Dios en la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3. Después de años de exilio en Medián, Moisés, un antiguo príncipe de Egipto, ahora es un pastor. Un día, mientras cuida su rebaño cerca del monte Hora, ve algo extraordinario, una zarza envuelta en llamas, pero que no se consume. Al acercarse, una voz le llama, Moisés, Moisés, y Moisés responde, aquí estoy. Entonces la voz declara, no te acerques más. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Éxodo capítulo 3, versículo 5. Moisés cae de rodillas mientras la voz se identifica. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo capítulo 3, versículo 6. En ese momento, Moisés se da cuenta de que está en la presencia del Dios Todopoderoso. Dios entonces le dice a Moisés que ha escuchado el clamor de su pueblo en Egipto y lo ha elegido para guiarlos hacia la libertad. Pero Moisés, lleno de dudas, hace una pregunta importante. Supongamos que voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Éxodo capítulo 3, versículo 13. En ese momento, Dios revela algo verdaderamente místico y poderoso, yo soy el que soy. Luego añade, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a ustedes. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Esta declaración es una de las más profundas de la Biblia. Pero, ¿qué significa realmente? A primera vista, la frase, yo soy el que soy, puede parecer simple. Sin embargo, cuando la miramos a través del lente del antiguo hebreo, descubrimos algo extraordinario. Primero, él significa yo soy, o yo seré. Significa la existencia eterna de Dios. Él no tiene principio ni fin. Es autosuficiente, no depende de nada ni de nadie. Es inmutable, el mismo ayer, hoy y siempre. Malaquías capítulo 3, versículo 6, Hebreos capítulo 13, versículo 8. Segundo, la repetición, yo soy el que soy, enfatiza su naturaleza soberana absoluta. A diferencia de los dioses de Egipto,
que fueron hechos por manos humanas. Yahvé es el único Dios viviente verdadero. No está definido por limitaciones humanas. Existe más allá del tiempo, el espacio y la materia. Tercero, esta frase se conecta directamente con el tetragramaton Yod-Keh-Vav-He. En hebreo, Chille significa yo soy, y Yod-Keh-Vav-He significa Él es, están estrechamente relacionados. Dios está revelando que su propio nombre está vinculado al Ser Eterno. Esto significa que cuando leemos Yahvé, no solo estamos diciendo un nombre. Estamos declarando su naturaleza inmutable y autoexistente. Pero, ¿por qué los judíos dejaron de pronunciar Yahvé? Durante siglos, los israelitas tenían este nombre en tan alta estima que eventualmente dejaron de pronunciarlo por completo. Para la época del Segundo Templo, entre el año 70 a.C. y el año 70 después de Cristo, el nombre Yahvé se consideraba demasiado sagrado para ser pronunciado en voz alta. En su lugar, lo reemplazaron con Adonai, que significa Señor, para evitar decir el nombre divino en vano. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Al leer las escrituras hebreas, los sacerdotes judíos sustituían a Adonai donde aparecía Yahvé. Esta es la razón por la que en las Biblias en inglés, Yahvé a menudo se escribe como Señor, en mayúsculas en lugar de ser escrito completo. El nombre de Dios, Yod-Heh-Vav-He, a menudo pronunciado como Yahvé, es más que solo un nombre. Contiene un mensaje profético oculto incrustado dentro de sus mismas letras. Para entender esto, necesitamos observar el significado pictográfico del antiguo alfabeto hebreo. A diferencia de los alfabetos modernos, cada letra hebrea originalmente tenía una imagen simbólica asociada. Desglosaremos las 4 letras de Yod, Heh y Vav y veremos qué revelan. La letra Yod en el antiguo hebreo se representaba como un brazo o mano, simbolizando trabajo, acción o poder. Representa la poderosa mano de Dios vista a lo largo de la Biblia en la creación, la liberación y el juicio. Ejemplo, tu mano derecha, oh Señor, es majestuosa en poder. Éxodo capítulo 15, versículo 6. Pasemos a la letra Heh. La letra Heh es un símbolo antiguo de una persona con las manos levantadas, lo que significa revelación, asombro o aliento. A menudo significa mirar, contemplar o revelar. Aparece 2 veces en el nombre de Yahvé, enfatizando la importancia de la revelación y el aliento divino. Ejemplo, he aquí, Dios es mi salvación. Isaías capítulo 12, versículo 2. Ahora, ¿qué hay de la letra Vav? La letra Vav en el hebreo pictográfico se representaba como una estaca de tienda o clavo, simbolizando conexión, unión o aseguramiento. Esto es significativo porque los clavos se usaron en la crucifixión, uniendo a Jesús a la cruz. También se usa como un conector gramatical en hebreo, uniendo palabras, ideas y verdades. Ejemplo, y horadaron mis manos y mis pies. Salmo capítulo 22, versículo 16, una profecía de la crucifixión. La última letra, Heh. El segundo Heh en el nombre de Dios repite la idea de revelación y aliento, enfatizando la perspicacia y comprensión divina. Refuerza el deseo de Dios de revelarse a la humanidad. Ejemplo, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Salmo capítulo 46, versículo 10. Ahora pongamos todo junto. Yod significa mano. Heh significa he aquí. Vav significa clavo. Heh significa he aquí. Eso significa, he aquí la mano, he aquí el clavo. Esto es asombroso porque mucho antes de que Jesús caminara por la tierra, el mismo nombre de Dios contenía una profecía oculta de la crucifixión. He aquí la mano, una referencia a las manos de Cristo. He aquí el clavo, una referencia a los clavos que lo perforarían. La repetición de Heh, he aquí, enfatiza que este evento es algo divinamente revelado y significativo. Podría ser que Dios incrustó el mensaje de salvación en su propio nombre desde el principio. Esto se alinea con lo que Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñáis las Escrituras porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El mismo nombre de Yahvé da testimonio de la obra redentora de Jesús en la cruz. ¿Y qué pasa con los descubrimientos antiguos que confirman el nombre de Dios? A lo largo de la historia, los escépticos han cuestionado la autenticidad de la Biblia, particularmente en lo que respecta al nombre de Yahvé.
Algunos afirman que la creencia en Yahvé se desarrolló tarde en la historia de Israel o fue tomada de culturas vecinas. Pero, ¿y si la arqueología prueba lo contrario? ¿Y si tenemos evidencia física, grabada en piedra y preservada durante miles de años, que confirma que el pueblo hebreo invocaba el nombre de Yahvé mucho antes de los tiempos modernos? Tal como la Biblia lo registra. Uno de los descubrimientos más revolucionarios es la estela de Mesa, también conocida como la piedra moabita. Descubierta en 1868 por un misionero alemán en Diván, Jordania, antiguo Moas. Data de aproximadamente agosto, solo unos 100 años después del rey David, escrita por el rey Mesa de Moas, un enemigo de Israel. Esta piedra es un monumento de victoria que celebra la rebelión de Moas contra el reino de Israel después de la muerte del rey Jacabó. ¿Por qué es significativa? Por primera vez en la historia, tenemos una fuente no bíblica mencionando a Yahvé por nombre. La inscripción dice: tomé los vasos de Yahvé y los arrastré ante Quesos, el dios moabita. Esto confirma que Israel adoraba a Yahvé durante el siglo IX a.C., tal como la Biblia lo afirma. También prueba que Israel y Moas estaban en guerra, alineándose con 2 Reyes capítulo 3, que describe la rebelión de Moas contra Israel. Esta es una evidencia clara de que Yahvé fue reconocido como el Dios de Israel incluso por sus enemigos. En 1979, un equipo de arqueólogos hizo uno de los descubrimientos más impactantes en la historia bíblica, los rollos de Mete-Himno. Descubiertos en una cueva funeraria cerca de Jerusalén alrededor del año 700 a.C., antes del exilio babilónico, se encontraron pequeños rollos de plata con inscripciones hebreas. Estos rollos contienen las copias más antiguas conocidas de un texto bíblico, incluso más antiguas que los rollos del Mar Muerto, una bendición sacerdotal de Números capítulo 6, versículos 24 al 26, que dice: el Señor Yahvé te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te dé paz. Esto confirma que el nombre de Yahvé se usaba en las oraciones judías siglos antes del exilio babilónico. También prueba que el libro de Números existía al menos 700 años antes de Cristo, contrarrestando las afirmaciones de que fue escrito mucho después. El hecho de que este texto esté grabado en plata sugiere que se usaba como un amuleto de protección divina, indicando que el nombre de Dios tenía poder espiritual y protector. Otro descubrimiento poderoso que confirma el nombre de Dios son las cartas de Raquis, una colección de tabletas de arcilla escritas por oficiales militares judíos justo antes de la conquista babilónica de Judá en mayo, descubiertas en los años 30 en las ruinas de Raquis, una ciudad en el antiguo Judá. Fechadas entre 590 y 580 a.C., el tiempo del profeta Jeremías. Escritas en ostraca, fragmentos de cerámica usados como papel improvisado. Estas cartas eran mensajes urgentes intercambiados entre puestos militares durante los días finales antes de la invasión de Nabucodonosor. Una carta registra una súplica desesperada: que Yahvé permita que mi Señor escuche buenas noticias hoy. Esto prueba que los soldados y comandantes invocaban el nombre de Yahvé en tiempos de crisis, confirmando el uso generalizado del nombre de Dios en Judá antes del exilio babilónico. Las cartas también mencionan eventos militares que coinciden con las profecías de Jeremías, mostrando cómo la historia del mundo real se alinea con los relatos bíblicos. Las cartas de Raquis sirven como evidencia histórica de primera mano de cómo la gente invocaba a Yahvé durante la guerra, tal como describe la Biblia. Más allá de estos 3 hallazgos principales, otros artefactos continúan confirmando el uso del nombre de Dios en tiempos antiguos. La inscripción de Ibet el-Km, siglo 8 a.C. encontrada en Judá. Esta inscripción, similar a un grafiti, invoca el nombre de Yahvé en una bendición. Las inscripciones de Útiles Agua, siglo 9 a.C. Estos escritos mencionan a Yahvé junto a Asera, insinuando las luchas entre la verdadera adoración a Yahvé y la idolatría. Los rollos del Mar Muerto, siglo 3 a.C. al siglo 1 d.C. Estos rollos contienen múltiples copias de textos bíblicos preservando el nombre de Yahvé en su forma hebrea original incluso cuando otras palabras estaban escritas en griego. Siglos después, el nombre de Yahvé ha sido oscurecido, reemplazado por títulos como Señor o Dios en muchas traducciones.
El profeta Jeremías advirtió sobre esto: mi pueblo ha olvidado mi nombre por Baal. Jeremías capítulo 23, versículo 27. La adoración a Baal implicaba invocar los nombres de dioses falsos en lugar de Yahvé. Con el tiempo, la gente dejó de decir el nombre de Dios por miedo, reemplazándolo con sustitutos. Incluso hoy, muchos creyentes no conocen ni usan el nombre original de Dios. Pero la profecía de Zacarías nos asegura que Dios restaurará su nombre en los últimos días. Otra profecía poderosa sobre el nombre de Dios se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, versículo 4. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Esto se conecta directamente con Dios sellando a su pueblo en los últimos días. Pero, ¿qué significa esto? Apocalipsis advierte sobre un sistema mundial venidero donde las personas tendrán que elegir entre dos marcas: el sello de Dios, su nombre en sus frentes, y la marca de la bestia, 666 en la frente o la mano. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 confirma esto: entonces miré, y he aquí, el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Este sello es un signo de protección y propiedad divinas. Aquellos que lo portan pertenecen a Yahvé. Esto es similar a como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento llevaba el nombre de Dios en su frente. Éxodo capítulo 28, versículos 36 al 38. Los israelitas colocaban el nombre de Dios en los postes de sus puertas, lesusa, como un signo de pacto. Jesús oró: Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Juan capítulo 17, versículo 11. En contraste, la marca de la bestia representa un sistema falso que se opone al nombre de Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 17 advierte: y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Esta marca simboliza lealtad, así como el nombre de Dios en la frente representa lealtad a Él. La marca de la bestia representa lealtad al sistema del anticristo. Esto significa que en los días finales, la humanidad tendrá que elegir entre el nombre de Yahvé o la marca de la bestia. ¿Cuál elegirás tú? A medida que nos acercamos al cumplimiento de la profecía, el nombre de Dios está siendo restaurado, tal como Zacarías capítulo 14, versículo 9 predijo. Isaías capítulo 52, versículo 6 confirma esto: por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Por tanto, en aquel día sabrán que soy yo quien habla, aquí estoy. La restauración del nombre de Dios está ocurriendo ahora. Más creyentes están descubriendo el nombre hebreo original, Yahvé. El hebreo bíblico está siendo revivido, cumpliendo la profecía de Sofonías capítulo 3, versículo 9. Personas de todo el mundo están llamando al nombre de Dios, tal como Él lo predijo. Esto está preparando el camino para el regreso de Jesús, el Mesías, que lleva el nombre del Padre. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16 lo describe. En su manto y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. A su regreso, todas las naciones conocerán y adorarán solo a Yahvé. Ahora que conoces el significado oculto del nombre de Dios, ¿cómo cambiará esto tu fe? Si este video te ayudó a entender algo nuevo, déjame saberlo en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y compartir, porque más personas necesitan escuchar este poderoso mensaje. Y recuerda, su nombre es eterno, su nombre es salvación, y su nombre revela la verdad.